Por primera vez en la historia de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado es relevado de su cargo por hechos de corrupción. La Sala Plena de la Corporación apartó temporalmente de su cargo al magistrado Gustavo Malo por el escándalo del cartel de la toga. Después de 6 meses de aplazar su comparecencia ante la Sala Extraordinaria, la Corte apartó del cargo al magistrado Gustavo Malo por su presunta responsabilidad en el escándalo del cartel de la toga. Queda retirado de sus funciones y no podrá ejercer esa función judicial. Con 17 votos a favor y 4 en contra, la Corte estimó que la continuidad de Malo en la corporación resulta inapropiada. El doctor Gustavo Malo está seriamente cuestionado y ese cuestionamiento redunda de manera negativa en cuanto a lo institucional. Malo, pese a ser relevado de sus funciones, no deja de ser magistrado de la Corte hasta tanto no se defina su situación jurídica por parte de la Comisión de Acusaciones. Él sigue siendo magistrado, sigue percibiendo el salario, porque hay que repetirlo, que no se trata de una norma sancionatoria. Gustavo Malo, de ser declarado indigno por parte del Congreso, afrontará un juicio ante la propia Corte Suprema de Justicia por su presunta responsabilidad en el cobro de millonarias sumas de dinero a cambio de amañar procesos, como el de Musa Besaile por parapolítica. Bueno, por fin. Creo que eso es lo que hay que decir aquí ante esta noticia. El magistrado Malo ha sido suspendido de sus funciones, aunque no definitivamente, Mauricio. No definitivamente, porque no ha habido un fallo en su contra. Recordemos nosotros que es la Comisión de Acusaciones de la Corte Suprema de Justicia la que está investigando el caso del magistrado Malo, la que está investigando el caso del exmagistrado Bustos y del exmagistrado Francisco Ricaurte. Recuerdan ustedes que en septiembre del año pasado estalló toda esta crisis cuando, después de jalar y jalar y jalar al fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, de cómo era ese cuento que se estaban manejando expedientes dentro de la Corte Suprema, la Fiscalía terminó diciendo: hay un magistrado que está involucrado y 2 exmagistrados que están involucrados. Arranca el proceso y termina pasando la investigación directamente a la Comisión de Acusaciones de la Corte, de la Cámara de Representantes. Así lo declara la ley, no es que se le esté sacando el cuerpo a nada. El fuero de ellos los lleva a esa Comisión de Acusaciones. El país entero se empieza a indignar, no solamente porque la investigación en la Comisión de Acusaciones avanza muy lentamente, sino porque algunos, en concreto este magistrado Gustavo Malo, empieza a, me perdonan la expresión, a mamarle gallo a la justicia de la institucionalidad. Primero pide una licencia que dura y dura y dura, no se vuelve a aparecer por la Corte Suprema de Justicia. Después de eso empieza con una excusa, que está enfermito de esto, que está malo de lo otro, que está peor de lo de más allá, y de esa manera empieza a evitar o hacer que el proceso se vaya demorando en la Corte, no solo en la Comisión de Acusaciones, sino también sin saber qué hacer en la Corte Suprema de Justicia con esa papa caliente. En el proceso, la Corte Suprema de Justicia, en el interregno, mientras tanto, termina cambiando su reglamento. Y ese cambio de reglamento es el que finalmente, como dice Paula, por fin utilizan para decirle: vea, usted no puede volver aquí, usted no puede seguir en estas sesiones. Lo oyeron en la misma sesión del día de hoy para que él se defendiera, para que él terminara diciendo algo, y termina decidiendo: usted no puede volver. No somos jueces, dicen la Corte Suprema, todavía por lo menos. Usted sigue siendo una persona que no ha sido finalmente vencida en un juicio. Esperamos que la Comisión de Acusaciones haga la investigación, y si decide acusarlo, como parece que va a ser el caso, lo termina juzgando nuevamente la Corte Suprema de Justicia, es decir, sus colegas que hoy mismo lo sacaron de la Sala Plena. Mientras tanto, sí, termina recibiendo sueldo, sigue siendo magistrado porque no ha sido vencido en un juicio, pero por lo menos después de estos 6 meses de mamadera de gallo, y me permiten nuevamente las comillas, el país empieza a ver que alguien se mueve detrás de este infame episodio en el que la justicia, en sus más altas esferas, terminó contaminada hasta el cuello.